Muy buenos días, sean bienvenidos a nuestro trabajo monográfico sobre el periodismo de la investigación. Si bien es cierto de que todas las clases de periodismo requieren de un conjunto de investigaciones previas para desarrollar adecuadamente los trabajos, existe una variante llamada periodismo de la investigación, la cual tiene como finalidad investigar, indagar, averiguar y realizar descubrimientos relacionados con un conjunto de hechos o sucesos que un individuo o un grupo desea mantener en secreto. Esta variante del periodismo tiene tres bases fundamentales. La primera es que debe ser realizado exclusivamente por un periodista. La segunda es que el tema a tratar debe ser importante o relevante para un grupo amplio de personas. Y la tercera es que tanto su desarrollo como su impacto, debe prolongarse en el tiempo. Tal como lo indica la UNESCO en su libro La investigación a partir de historias, el periodismo de investigación es la tarea de revelar cuestiones encubiertas de manera deliberada por alguien en una posición de poder. Por tal razón, este suele enfocarse principalmente en entes gubernamentales, grupos políticos, mafia, narcotráfico e incluso instituciones religiosas. También cabe acotar que es muy importante que no confundamos nunca los términos periodismo de investigación con periodismo de filtración. El periodismo de investigación es aquel en que, mediante un conjunto de metodologías, el periodista puede recuperar información y desarrollarla bajo un trabajo desde su propia autoría. Mientras que el de filtración es aquel en el cual el periodista simplemente expone un conjunto de documentos al público sin desarrollar ningún trabajo que sea propio. El de filtración es aquel que ha desarrollado Julian Assange a través de Wikileaks o Edward Snowden a través de las filtraciones a la CIA, y sin embargo estos no son de ninguna manera periodismo de investigación. Este se deriva del finales del siglo XIX, cuando el periodista William Joseph Stead realizó un conjunto de investigaciones relacionadas con la prostitución infantil en Inglaterra aquel entonces. Esto tuvo tal repercusión en la sociedad que se subió la edad de consentimiento sexual de 13 a 16 años, y de igual manera este periodista fue arrestado por tal motivo. Sin embargo, sentó las bases para que se desarrollara este tipo de periodismo que ha surgido y se ha proliferado hasta la actualidad. Denuncias. Una denuncia es una declaración pública de una irregularidad o delito que comete un individuo. Las denuncias que se presentan en el periodismo de investigación sirven para informar al público lector. Según Marcet 1977, nos dice que el derecho a denunciar está íntimamente ligado con el derecho a ser informado. Uno de los principios de la democracia es la transparencia en todos sus asuntos, que de lejos o de cerca afecten a la política y la administración del Estado. La información es un derecho, pero también es un deber. Es un derecho democrático para cada individuo, pero es un deber para los profesionales en el periodismo, informar y cumplir con el mandato constitucional de satisfacer esa necesidad de mantenerse informado. De esta forma, la exigencia de justicia y de políticas públicas eficaces para contrarrestar la delincuencia y mantener la tranquilidad es totalmente válida, que de personas o de ciudadanos o de familias que han sido víctimas de la delincuencia organizada. Sectores importantes. El periodismo de investigación utiliza herramientas de trabajo que en parte son parecidas a otro tipo de periodismo. La diferencia está en la intención política: publicar lo que va y corregir los abusos de poder. El periodismo de investigación se concentra en dos sectores importantes: exponer la corrupción pública y revelar los abusos sistemáticos de poder, que desde los tempranos años 90 la corrupción fue más una narrativa basada en la desconfianza generalizada hacia la política, que explicaba las consecuencias negativas, y la falta de previsión sobre ciertas situaciones sociales. Hasta el día de hoy la corrupción sigue vigente y se intenta revelar esos delitos o atropellos que se realizan y se aplican a la sociedad civil mediante el periodismo de investigación. Sociedad política y económica del mundo. La calidad de la información de un país depende tanto de su marcha sociopolítica como de la formación y ética de sus periodistas. En el ámbito de la información económica, la ética del periodista se hace aún más exigente. La expansión de información económica y los desafíos del buen ejercicio periodístico han generado reflexiones sobre esta actividad, su impacto en la vida pública y en el comportamiento de cada individuo y de gobiernos. El periodismo político es aquella práctica informativa que se ocupa de las actividades de los gobiernos, los partidos y las organizaciones políticas y campañas, todos aquellos acontecimientos que estén relacionados con las redes públicas.
importante del periodismo de investigación es el potencial que tiene de cambiar las cosas, la capacidad que posee de mostrar la verdad que tanto quieren ocultar, es decir, de dar a conocer asuntos relevantes de interés general que alguien quiere mantener en la oscuridad. Debido a esto, el periodista de investigación se ve expuesto a todo tipo de presiones, consecuencias y riesgos. Algunos la definen como un trabajo en la adversidad. Cabe destacar que el periodismo de investigación es cazado por los grandes depredadores de la libertad de prensa, autoridades políticas, económicas y religiosas. Una de las consecuencias de la investigación es el impedimento de la publicación de dicha investigación. Incluso tiene repercusiones legales como ir a juicios por demanda de difamación. La asfixia de forma financiera hacia los periódicos, la presión para despedir al directivo de prensa, el desprestigio y la censura directa. El periodista de investigación se ve envuelto en una gran cantidad de riesgos como lo son amenazas, intimidación, exilio, cárcel, implantación de evidencias, intervenciones telefónicas, electrónicas y seguimientos, sobornos, secuestros y como cabeza de esta lista, la muerte del periodista. Durante los últimos 25 años, más de 2.300 periodistas y reporteros han fallecido en el ejercicio de su profesión. Según un informe de Reporteros Sin Fronteras, 65 periodistas fueron asesinados en el mundo en el 2017. La mayoría de ellos perdieron la vida mientras ejercían su trabajo de información. La principal causa, su trabajo de investigación, afectaba los intereses de autoridades políticas, económicas, religiosas o de grupos criminales. Solo en el 2018 fueron asesinados más de 80 periodistas en países de guerra como Afganistán, Siria e Irán, pero también en países como México, China y Filipinas, esto sin contar los últimos 2 años. Protección de las fuentes. Los periodistas siempre han luchado por defender su derecho a mantener en secreto las fuentes que le han facilitado información, que incluye material que de una manera u otra pueda llegar a identificar a dichas fuentes. Este derecho se extendería a no tener la obligación de declarar nada que pueda identificar a sus fuentes ante la administración, ni siquiera ante los jueces cuando estos investiguen los contenidos de estos reportajes. Según el Consejo de Europa de 1974, el deber del periodista de no revelar públicamente las fuentes de información recibidas a confidencia y el derecho del periodista a negarse a revelar la identidad del autor de esta información a su empresario, a terceros, a las autoridades públicas o judiciales.